La Iglesia de Dios de Filadelfia presenta la vida y enseñanzas de Jesucristo con Stephen Flurry. Hola a todos y bienvenidos a la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Comencemos con una pregunta. ¿Realmente necesitamos otro programa sobre Jesús? Desde que Cristo murió hace casi 2000 años, Jesús ha sido el tema de miles de libros y artículos, sermones, podcasts y programas de televisión. Aparece en camisetas, anuncios publicitarios, postales, publicaciones en redes sociales, collares, etc. Hay una avalancha de información sobre Jesucristo. Probablemente usted ya ha escuchado todo lo que se puede saber, ¿cierto? Pero, ¿qué si lo que usted ha asumido como cierto acerca de Jesucristo y sus enseñanzas no fuera cierto en absoluto? ¿Qué si no estuviera en la Biblia? ¿O qué si la Biblia dijera algo que fuera exactamente lo contrario de lo que usted ha asumido como cierto? Tomemos, por ejemplo, el nacimiento de Jesucristo, o su fecha de nacimiento, que supuestamente fue el 25 de diciembre. Y como cristianos celebramos su cumpleaños cada año en Navidad. ¿No es eso lo que se supone que debemos hacer? Pero, ¿es eso cierto? ¿Los primeros cristianos celebraban esa festividad? ¿Acaso nació el 25 de diciembre? Probablemente también haya oído hablar de María, la madre de Jesucristo, que quedó embarazada por intervención divina a través de una concepción inmaculada, y se nos ha dicho que ella vivió el resto de su vida física en un estado de pureza virgen. ¿Es eso cierto? ¿O acaso Jesucristo tenía muchos hermanos y hermanas? ¿Provenía de una familia numerosa? ¿Qué hay de la apariencia física de Jesucristo? Quiero decir, eso es bastante sencillo. Sus rasgos son icónicos, ¿cierto? Cabello largo y suelto, y un carácter muy gentil, de voz suave, casi afeminado. Pero, ¿es así como se describe a Jesucristo en la Biblia? ¿O es así como el hombre cree que debería ser descrito? Probablemente también haya oído hablar del Evangelio que predicó Jesús. En pocas palabras, cualquiera que acepte a Jesús como Cristo será automáticamente salvado e irá inmediatamente al cielo después de su muerte física. Y todos los que no han sido salvados, que serían miles de millones de personas, están condenados al tormento eterno en el fuego del infierno. ¿Es así como Dios describe su propósito y plan para la humanidad en la Biblia? ¿Es eso lo que enseñó Jesucristo? Jesús dijo que ningún hombre ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso está en Juan 3. ¿Qué significa eso? ¿Ningún hombre ha subido al cielo? ¿Es eso lo que creen y enseñan los cristianos de hoy en día? Probablemente le hayan enseñado que el ministerio de Jesucristo en la tierra fue como una cruzada para salvar almas, que Él intentaba desesperadamente salvar al mundo. ¿Y qué pasó después? Bueno, los 12 apóstoles fueron por todas partes predicando sobre Cristo, y la iglesia creció y pasó de tener miles a millones de fieles. Hoy en día es la religión más grande del mundo, o al menos está entre las más grandes, algo así como 2.500 millones de seguidores. Pero, ¿son estos 2.500 millones de personas verdaderos cristianos? ¿Son todos ellos verdaderos cristianos? ¿Siguen los pasos de Cristo? ¿Permanece la palabra de Dios en ellos? Y si ese es el caso, es decir, hay miles de millones de cristianos, ¿qué pasa con los millones que nunca han afirmado ser cristianos, que no quieren ser cristianos, que profesan una religión diferente? ¿El plan y el propósito de Dios incluyen a los musulmanes, los hindúes o los ateos? Probablemente también haya oído que cuando Jesús fue clavado en la cruz, también lo fue la ley de Dios, y que la muerte de Cristo nos liberó de la carga de tener que observar las leyes de Dios. ¿Es eso cierto? Si lo es, ¿por qué dijo Jesús, ¿no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas? Él dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Eso está en Mateo 5, versículo 17. La razón por la que Jesús dijo que no pensaran así
es porque mucha gente piensa exactamente eso. Piensan que la ley de Dios fue clavada en la cruz. Ellos piensan que el Evangelio se trata sobre Jesucristo. Gran parte de lo que la gente cree acerca de Cristo, acerca de sus enseñanzas, como verán en el resto del programa de hoy, no proviene de la Biblia. No es bíblico. En este programa vamos a examinar cuidadosamente la única fuente fiable de información sobre Jesucristo y sus enseñanzas, y esa es la Santa Biblia. En este programa vamos a inundarle con pasajes de las Escrituras, y esperamos que, mientras lo hacemos, usted vaya a buscar su Biblia y lea con nosotros, estudien con nosotros, escudriñen las Escrituras como nos exhortó Jesús, prueben todas las cosas, como dijo el apóstol Pablo. Tenemos que conocer la Biblia. ¿Qué hay del nacimiento de Jesucristo? Empezaremos por ahí. La Biblia no dice nada sobre una fecha concreta de su nacimiento, pero independientemente de cuándo fue, no pudo ser el 25 de diciembre. Ahora bien, esto puede sorprenderle porque tendemos a asumir muchas cosas, pero ¿cómo podría alguna de estas denominaciones estar equivocada? Obtienen su verdad de la Biblia, ¿no? Bueno, en este caso no. Lucas capítulo 2, versículo 8, dice: Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ahora bien, la razón por la que esto es importante es porque en la antigua Palestina, los pastores tradicionalmente mantenían a sus rebaños en el interior durante los meses de invierno. Así que Cristo nació cuando los animales, los rebaños, estaban al aire libre. Por lo tanto, no fue en diciembre. Pero si dejamos eso a un lado, y es un detalle bastante importante, Jesucristo nunca ordenó a nadie que celebrara su cumpleaños. Y además, los primeros cristianos, los cristianos del Nuevo Testamento, no celebraban la Navidad. Y por cierto, la Navidad no se menciona en la Biblia. Sin embargo, Cristo nos ordena que celebremos el aniversario de su muerte. Y sabemos cuándo fue eso. Sabemos la fecha, sabemos el nombre de la festividad. Se llama Pascua. Y si leemos el Nuevo Testamento, en este caso, veremos 1 de Corintios 11 para empezar. Hablaremos de los evangelios en algunos momentos, pero en su mayor parte quiero mostrarles tantas escrituras de los evangelios como sea posible para que puedan saber lo que dice la Biblia sobre Jesús, para que puedan saber lo que Jesús enseñó, para que puedan saber cuál es el verdadero evangelio. Pero en el caso de lo que Pablo escribe aquí en 1 de Corintios 11, él escribe esto en el año 55 después de Cristo, antes de la Pascua y los días de los panes sin levadura. En realidad, todo el libro tiene ese tema, y Pablo se lo dice a los hermanos de Dios, casi un cuarto de siglo después de la crucifixión de Cristo. Así es como Jesús celebraba la Pascua. Esto es lo que debemos hacer para seguir ese ejemplo. ¿Siguen las personas ese ejemplo hoy en día? 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Era la noche anterior a su crucifixión. ¿Qué significa esto? Por cierto, pueden leer sobre ello en los Evangelios, Mateo 22, Juan 13, etc. En el versículo 24 dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: así que se trataba de pan sin levadura que Jesucristo partió en trozos pequeños, y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hagan esto para recordarme, para conmemorar este sacrificio que está a punto de hacerse por ustedes, para conmemorar esa agonía final que fue el azotamiento, los golpes y la crucifixión. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Esto no significa que tenemos que hacerlo a menudo, solo en esa fecha conmemorativa, una vez al año, en la Pascua. Y si lo hacen, están recordando su azotamiento final y su muerte. Lo están conmemorando. Y cada año esto es
lo que nos recuerda el plan de Dios o las fiestas que nos señalan a ese plan. Tengo aquí un pequeño folleto maravilloso. Se titula Las fiestas santas de Dios. ¿Cuáles están en la Biblia? ¿Cuáles se nos ordena guardar? Esto es de Herbert Armstrong, y esto le ayudará a ver lo que dice la Biblia sobre algunos de los días santos que la mayoría de la gente en el mundo cristiano tradicional desconoce por completo, debido a las cosas que han asumido o incluso les han enseñado. Tomó la copa, cenó y dijo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre». Y luego en el versículo 26, esto es Primera de Corintios 11, «Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga». Es bastante claro la instrucción, los mandamientos. Es interesante que de los tres acontecimientos principales en la vida de Cristo, su nacimiento, su muerte y su resurrección, la Biblia nos ordena conmemorar solo uno, su muerte, su sacrificio. Sin embargo, el cristianismo tradicional celebra los otros dos. Y como dije con respecto a la fecha de su nacimiento, se equivocan, la fecha es incorrecta. Pero, ¿por qué tanto celebran y conmemoran su nacimiento y su resurrección? Y luego, precisamente lo que Dios dice, hagan esto y recuérdenme, eso es exactamente lo que se ignora. Eso le dice algo sobre la naturaleza humana, el corazón del hombre. Es hostil hacia Dios y su ley, sus enseñanzas y la verdad. Puede leerlo en Romanos capítulo 8, versículo 7. Puede verlo en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Volviendo a estos mitos ampliamente aceptados, ¿qué hay de la Virgen María, la Madre de Jesucristo? ¿Es cierto que fue fecundada divinamente? Bueno, sí, eso es cierto. Ese niño que llevaba en su vientre, su primogénito, era de Dios. Y eso se ve claramente en las Escrituras. Pero después de eso, después de dar a luz al Hijo de Dios, ¿vivió ella el resto de su vida en un estado de virginidad y pureza? De hecho, tuvo muchos hijos y muchos de ellos eran personas muy religiosas. A ellos no les gusta nada esa verdad. Esto es de Mateo 13. Bueno, déjeme leerle Mateo 1 y versículo 25 para empezar. Y dice, pero no la conoció. Él no conoció a María, eso significa sexualmente, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Así que durante todo el embarazo de Jesús, él no la conoció en el sentido de matrimonio, en el sentido sexual, pero después sí lo hizo. Y luego en Mateo 13, versículo 53, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Lo conocían, era de la zona y simplemente asumieron que no podía ser alguien importante. Era el chico de la calle de al lado, era el hijo del carpintero. Y noten esto, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y puede ver la palabra griega para hermanos, es adelfos, y significa hermanos. Simple y sencillo, significa hermanos. En Judas 1, Judas se refiere a Santiago como su hermano. Así que hay otras escrituras que dicen que Santiago y Judas eran hermanos. Y luego, aquí mismo, en Mateo 13, dice que estos eran hermanos de Jesucristo. Fíjese en el versículo 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Tenía al menos 3 hermanas y 4 hermanos, lo que indica que era una familia numerosa. Una familia numerosa. Y la gente intenta descartar esto diciendo que se refiere a los primos de Cristo o a sus discípulos. Pero si nos fijamos en versículos como Juan 2 y 12, se hace una distinción entre los hermanos de Jesucristo, que serían los hermanos o los hermanos y hermanas, y sus discípulos, los estudiantes que él seleccionó después de orar y ayunar toda la noche. Hablaremos de esto con más detalle en futuros programas, pero, siguiendo con estos mitos,
¿Qué hay de la apariencia física de Jesucristo? ¿Qué se representa popularmente en la Capilla Sixtina o en todas estas estructuras religiosas emblemáticas de todo el mundo? ¿Y luego las imágenes de este individuo de pelo largo y aspecto afeminado? ¿Es esa la verdad de la Biblia? Isaías 53:2 dice, «Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos». En otras palabras, era un judío de aspecto común y corriente de su época. Era de la descendencia de David, nacido de la Virgen María, como hemos visto. Pero luego vemos otras secciones de la Biblia, como lo que dice Pablo en 1 Corintios 11:14. Allí dice que si un hombre tiene el cabello largo, es una vergüenza para él. ¿Creen que Pablo habría escrito eso si Jesucristo hubiera tenido el cabello largo? Es una vergüenza para el hombre tener el pelo largo. Esa es la verdad de la Biblia. Y si no quiere aceptarlo, sabe que es libre de actuar según su conciencia. Pero, como he dicho, vamos a lanzarle versículos de las Escrituras, y espero que los medite, reflexione sobre su conducta, y se pregunte o se examine a sí mismo, para ver si realmente está siguiendo los pasos de Cristo, según la verdad de la Biblia. Juan 8 y versículo 32 dice, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La verdad nos libera del engaño, nos saca de la oscuridad y nos lleva a la luz. Fíjese en 1 Corintios 6 y versículos 9 y 10. Bueno, puede mirarlo más tarde, pero allí dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y luego continúa enumerando todos estos tipos de personas injustas, una de las cuales es el afeminado. Un hombre afeminado no heredará el reino de Dios. Jesús no era afeminado, no era un hippie, Jesús era carpintero. Jesús pasó gran parte de su vida al aire libre. Su piel estaba curtida por el sol debido a su profesión. Era un hombre fuerte y masculino. Era el tipo de hombre que entró en el templo cuando estaban allí los cambistas y tomó unas cuerdas, hizo un látigo y empezó a expulsar a esos comerciantes que querían ganar dinero en la casa de Dios. Cristo gritaba y diciendo a los que vendían palomas, «Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Volcando las mesas, léanlo, está en Juan 2. Así no es como este mundo representa a Jesucristo en absoluto. La Biblia no dice todo lo que quizá nos gustaría saber sobre la apariencia de Cristo. Sin embargo, sabemos por las pocas escrituras que les he mostrado hoy, aquí, por ejemplo, cuando azotó al ganado y volcó las mesas, que estaba furioso. Por cierto, hay bastantes versículos que hablan de Jesucristo reprendiendo a los fariseos. Estaba enfadado porque eran tan santurrones, cuando curó la mano de una persona que la tenía seca desde hacía años, y esos fariseos dijeron que él estaba quebrantando el sábado. Por cierto, Cristo guardaba el sábado. Dejaremos eso para un programa posterior. Lucas 2, versículo 40. Como yo les digo a mis alumnos con frecuencia, en la Biblia no hay mucha información sobre el periodo entre los 12 y los 30 años, cuando Cristo comenzó su ministerio. Pero aquí hay un pequeño resumen. El versículo 40 de Lucas 2 dice, «Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él». Creció, se fortaleció, tenía un carácter fuerte. Obedeció perfectamente las leyes de salud de Dios. Gozaba de una salud física y espiritual perfecta. Caminaba por las colinas que ven detrás de mí, alrededor del mar de Galilea. Versículo 52 dice, «Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres». Creció en sabiduría y estatura. Este es el Cristo de la Biblia. Este es el Jesucristo que creció en un hogar temeroso de Dios, con un padrastro que, hasta su muerte, y evidentemente murió años antes de la crucifixión, era la cabeza de familia. Él era el jefe del hogar. Y cuando conoció a su esposa, me refiero a José y María, tenían una familia numerosa, y la familia aparece mencionada incluso en las Escrituras del Nuevo Testamento.
Hablemos un momento sobre el mensaje que proclamó Jesucristo. Probablemente les hayan dicho que es un mensaje sobre Él mismo, un mensaje sobre Jesucristo. Pero, ¿qué dicen las Escrituras? Juan 12 y versículo 49. Cristo dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. No estoy aquí para declararme a mí mismo. Juan 1.18 dice que Cristo vino a declarar al Padre, a declarar a la familia de Dios, a declarar esta relación padre e hijo en la que la humanidad puede nacer. Romanos 8 dice que Jesús es el primogénito entre muchos hermanos, muchos más miembros de la familia, hermanos, hijos. A lo largo de todo el Nuevo Testamento se ve al Padre, al Hijo, al Padre, al Hijo, a Cristo, a la esposa de Cristo, a María y a Cristo, a los hijos que entran en la familia. Eso es, porque Dios es una familia. Dios es una familia. Más adelante hablaremos de algunas de estas otras doctrinas o enseñanzas, pero hoy solo quiero intentar refutar los mitos que existen al respecto. Observen Marcos 1, que habla del mensaje de Cristo. Marcos 1, versículo 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí está el principio. Marcos va directo al punto. Evangelio significa las buenas noticias, y veremos cuál era y cuál es ese mensaje de las buenas noticias en unos momentos. Pero este versículo, Evangelio de Jesucristo, en muchas traducciones modernas de la Biblia se lee, el principio del Evangelio sobre Jesucristo. Eso es una gran diferencia. Bueno, ¿cuál es el Evangelio de Cristo? Es el Evangelio sobre Cristo, en otras palabras, lo que Él enseñó, o es sobre Él. Bueno, si juntamos el versículo que les di en Juan 12 con este, podemos ver que son las traducciones modernas las que se equivocan. Y es a propósito, porque ellos quieren que el Evangelio se enfoque en Jesús, en lugar de en lo que Jesús predicó. En el versículo 11 dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego se fue al desierto y ayunó durante 40 días. Y allí ocurre esta batalla titánica de los siglos contra Satanás, el diablo. Pueden leer sobre eso en Mateo 4 y Lucas 4. Y en ese momento, cuando él venció al diablo allí, él calificó para ser rey en el reino de Dios, que será establecido y fundado en la segunda venida de Cristo a esta tierra. Y mucha gente en el mundo tampoco entiende eso. No lo creen. Han diluido la verdad. Han olvidado la pura verdad de la Biblia. Vean el versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. La Nueva Versión Internacional dice, después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. Y eso es lo que significa Evangelio, las buenas noticias. Pero ellos solo dicen, anunciando las buenas noticias de Dios. En otras palabras, eliminan el reino de Dios. Eso es lo que es el verdadero Evangelio. Son las buenas noticias de la pronta llegada del reino de Dios. En Lucas 4, versículo 43, les dije que les daría una serie de pasajes de las Escrituras. Espero que los lean y los estudien. Jesús dice, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Dijo, es necesario hacer esto. En 1 Corintios 2, Pablo dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Tenemos que ser realmente así. Tenemos que tener una forma de pensar más decidida y determinada. Voy a hacer lo que Dios dice que haga. Voy a seguir el ejemplo que el mismo Jesús me dio. Ya he mencionado anteriormente este pequeño folleto, las fiestas santas de Dios. Si no tiene un ejemplar, llame al número que aparece en pantalla y solicite su ejemplar gratuito. Todo lo que ofrecemos en este programa es gratuito y sin compromiso. Y mientras lo hace,
Inscríbase en nuestro curso bíblico por correspondencia de 36 lecciones. Si quiere aprender sobre la Biblia, si quiere comprender la verdad de la Biblia, este curso de 36 lecciones es muy valioso. Es decir, no le podemos poner precio. Se le enviará una o varias lecciones tan pronto como termine. Realice una pequeña prueba o cuestionario y luego pase a las 4 siguientes hasta llegar a la lección 36 y obtendrá esta magnífica visión general y también muchos detalles importantes a medida que conozca e incluso ame la Santa Biblia. Bueno, eso es todo el tiempo que tenemos para el programa de hoy. Gracias por acompañarnos y esperamos verlo de nuevo la próxima vez. Estudie las fiestas santas de Dios para comprender el dilema que todos los cristianos deben afrontar entre las tradiciones de los hombres y la verdad de Dios. Inscríbase en el curso bíblico por correspondencia de 36 lecciones, para construir una base espiritual inquebrantable basada en la Biblia. Toda nuestra literatura está disponible de forma gratuita, sin costo ni compromiso alguno para usted. Haga su pedido ahora.